El mundo de los juegos Souls-like es uno diseñado para los jugadores que buscan un buen reto. Si bien From Software es el creador y cara de este género, a lo largo de varios años desarrolladores han logrado estar a la altura para entregarnos juegos de buena calidad. Ahora, A44 Games busca hacer lo mismo con Flintlock, The Siege of Dawn. ¿Es un gran juego o solo es otro Souls-like del montón? Conoce la furia de los dioses. Generalmente los juegos Souls-like se desarrollan en un mundo de fantasía, y Flintlock The Siege of Dawn no es la excepción. Hace muchos años, la coalición construyó una ciudad alrededor de una puerta para contener a la muerte que se encontraba del otro lado. Esto enfureció a los dioses, que empezaron a atacar a la humanidad con mayor frecuencia. Eventualmente, nuestro protagonista, Rogue, decidió hacer algo al respecto y rompió la barrera entre ambos mundos para matar a los dioses. Lamentablemente para ella y la coalición, esto no salió como se debía y el dios de la muerte acabó con la mayoría del pelotón de la coalición. Rogue sobrevivió por suerte y se despertó en una cueva. En ese lugar se encontró con un curioso zorro que resultó ser un dios llamado Enki, quien le reveló que comenzó un conflicto armado entre los dioses y diferentes facciones de la humanidad, ya que algunas se aliaron a los dioses para sobrevivir. Enki tiene el mismo objetivo que Rogue, por lo que ambos comienzan una aventura para derrotarlos. Si bien la premisa puede ser interesante, existen algunos problemas dentro de ella. Carece de mucha exposición, y Rogue tiene una personalidad que deja algo que desear. Lamentablemente, el juego no se toma el tiempo para desarrollar el mundo llamativo que crearon. Por otra parte, Rogue es un personaje con quien es muy difícil empatizar. Enki es un complemento que ayuda a mejorar la dinámica, y sinceramente es el mejor personaje dentro del juego. A pesar de tener elementos para hacer una historia memorable, la falta de exposición y la carencia de carisma de Rogue hace que la historia se sienta un poco corta. Souls-like con un giro distinto. La mayoría de los juegos Souls-like siguen una misma fórmula. Flintlock The Siege of Dawn decide tomar una dirección distinta para traernos elementos de juego de plataforma y de acción. Gracias a los poderes de Enki, Rogue tiene diversas habilidades que le ayudarán a moverse alrededor del mundo. Dichas habilidades te permitirán explorar el mundo para encontrar diversos secretos como materiales para mejorar tus armas, retos ocultos y santuarios para aumentar tu vida, entre otras cosas. La exploración vale la pena y extiende un poco la duración del juego, que es algo corta. Complementado a esto, tenemos el combate, que nos recuerda a Bloodborne, en el sentido que contamos con un arma de fuego y un arma para cortar. En este caso es un hacha. El juego te incentiva a ser ofensivo, mientras que los parries o esquivar serán tus herramientas defensivas. Los cambios que puedes hacer en la ofensiva con tus armas de fuego, el hacha y Enki, son dinámicos y divertidos, pero las opciones defensivas son algo flojas. En muchas ocasiones sentimos que los parries o utilizar tu pistola para defender un ataque imbloqueable no funciona del todo bien. Esto nos provocó muertes inesperadas en escenarios donde anteriormente habíamos pasado sin problema alguno. A pesar de esto y el hecho de sentirse un poco tosco, el combate es divertido. Al igual que el resto del género, tu experiencia funciona para desbloquear nuevas habilidades o mejorar tus armas. La reputación se obtiene derrotando enemigos, y el juego te incentiva a realizar diferentes combos, ya que estos dan multiplicadores a la reputación obtenida. Esto aumenta de manera constante para darte mucha experiencia, pero si no canjeaste ese multiplicador y recibes daño, solo recibirás la cantidad base de reputación. Esto le da un poco más de profundidad al combate y tendrás que pensar de manera estratégica. Por otra parte, si mueres, pierdes toda tu reputación acumulada y tendrás una oportunidad para recuperarla toda. Si bien se puede tener diversión con Flintlock The Siege of Dawn, las grandes ideas de A44 no son ejecutadas a la perfección y frenan algo del potencial del juego. ¿Presentación Next Gen? En el caso de la presentación, podemos decir que Flintlock The Siege of Dawn se encuentra en un punto medio. Si bien no es una presentación fea en ninguno de los sentidos, tampoco se puede considerar un juego Next Gen visualmente hablando. A pesar de contar con visuales decentes, una paleta de colores predominada por el gris y el color arena, junto con un diseño de personajes que en su mayoría es genérico, no ayuda mucho. Vale la pena mencionar que el juego salió exclusivamente en PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC, por lo que no hay una versión que lo limite. En diseño de personajes, los dioses son los únicos que sobresalen, y a pesar de contar con una ubicación que combina elementos fantásticos con la tecnología de la Guerra Civil de Estados Unidos, la mayoría de las ubicaciones carecen de ese encanto fantástico. A lo largo de tu aventura verás ciudades medievales con algunos toques naturales que las distinguen, pero tampoco son cambios tan drásticos. Este es el mismo caso con la banda sonora y efectos de audio. Cumplen bien con su tarea, pero tampoco sobresalen. Lamentablemente, uno de los mayores pecados de Flintlock The Siege of Dawn es su optimización. El juego incluye una gran cantidad de bugs que en ocasiones hacen que los enemigos te peguen de ángulos raros. Además están los que no te detectan y no reaccionan, e incluso la detección de cumplimiento de objetivos no es la mejor. Por ejemplo, nuestro personaje murió en combate contra un jefe, pero el jefe estaba recibiendo daño de fuego y murió también. En lugar de tener que repetir la batalla, continuamos como si nada. Existen muchos detalles por pulir que mejorarían la experiencia drásticamente. En esta ocasión, sí podemos perdonar algunos de esos temas porque no es un juego de precio completo, pero aún así se debería de arreglar detalles con parches. La calificación es de 6.0.
Flintlock: The Siege of Dawn es un juego con ideas bastante interesantes para darle un giro único al género de Souls-like, pero su ejecución en la mayoría de los casos deja mucho que desear. El combate es divertido, pero tiene sus detalles. La historia y mundos son interesantes, pero la falta de exposición y elementos únicos lo limitan. A pesar de esto, sí puedes entretenerte con el juego y su precio más accesible ayuda a ignorar algunas de sus limitaciones. La realidad es que existen otros Souls-like recientes que valen más la pena.